¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple lámina de acero se transforma en una máquina de más de una tonelada capaz de moverse a más de 100 kilómetros por hora? ¿Qué ocurre detrás de las puertas de las enormes fábricas automotrices? ¿Qué secretos esconde una línea de ensamblaje moderna? En este video de cómo se fabrica, te llevamos dentro del corazón de una planta automotriz. Vas a descubrir paso a paso cómo se construye un auto desde cero. Te prometo que al llegar al final nunca volverás a ver tu auto con los mismos ojos. Y ojo, en el minuto 6 revelamos un detalle que muy pocos saben sobre los últimos pasos del ensamblaje. Quédate hasta el final y comenta qué parte te pareció más sorprendente. La hoja de acero que lo inicia todo. Todo comienza con algo que parece insignificante. Una simple lámina de acero plano, brillante, frío al tacto, que podrías ver acumulada en un taller. Pero en realidad estás viendo el nacimiento de una máquina que en pocos días recorrerá cientos de kilómetros. Estas láminas no se eligen al azar, provienen de acerías altamente especializadas, donde cada milímetro ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer resistencia, flexibilidad y seguridad. El acero automotriz es una mezcla precisa de carbono, manganeso y otros elementos sometido a tratamientos térmicos complejos que lo hacen más fuerte sin hacerlo frágil. ¿Por qué es tan importante? Porque debe absorber impactos, resistir la corrosión y mantener la forma del vehículo incluso después de años de uso. Ahora imagina esto, en una fábrica típica, cada día se procesan más de 5,000 metros cuadrados de acero. Eso equivale a casi un campo de fútbol completo de metal. Y todo eso está destinado a convertirse en autos. Aquí es donde entra en acción una de las secciones más impresionantes de toda la planta, la zona de estampado. En este lugar, enormes bobinas de acero, algunas de hasta 20 toneladas, se desenrollan lentamente y se introducen en prensas hidráulicas gigantescas. Estas máquinas, que pesan lo mismo que una locomotora, tienen el poder de moldear el acero como si fuera papel aluminio. En fracciones de segundo, la lámina plana se convierte en una puerta, un cofre, el techo o el capó del automóvil. Pero no se trata solo de fuerza, la precisión aquí es quirúrgica. Cada golpe debe ser exacto al milímetro porque cualquier imperfección podría generar problemas más adelante, desde un mal cierre de puerta hasta un defecto estructural. Y aquí viene la parte que casi nadie conoce. Muchas de estas prensas no solo moldean el metal, lo escanean, lo analizan y lo corrigen en tiempo real. Si el acero está más caliente de lo debido, si tiene una impureza interna, si el golpe no fue perfecto, el sistema lo detecta automáticamente, corrige o descarta la pieza antes de que llegue a la siguiente etapa. Estamos hablando de una combinación asombrosa de fuerza bruta y tecnología inteligente, donde cada golpe tiene el respaldo de datos en tiempo real. Y no termina ahí. Cada pieza estampada recibe una etiqueta digital, un tipo de acta de nacimiento, que la acompaña durante todo el proceso de fabricación. Esa etiqueta tiene fecha, hora, lote, tipo de acero y muchas veces hasta qué robot la moldeó. Impresionante, ¿no? ¿Quién pensaría que el alma de tu auto comenzó como una hoja de metal común y corriente, pero ahora que ya tenemos las piezas principales de la carrocería, cómo se transforman en una sola estructura sólida? ¿Quién las une y cómo se aseguran de que no se separen jamás? Eso lo verás en la siguiente sección. La soldadura inteligente. Ya tenemos las piezas principales: puertas, techo, costados, capó, pero por sí solas no son más que partes sueltas. Ahora viene el momento en el que todo comienza a unirse como un rompecabezas en 3 dimensiones, y aquí no hay martillos ni clavos ni humanos con antorchas de soldadura. Aquí mandan los robots. Bienvenidos a la zona de soldadura automatizada. Imagínalo, un enorme espacio lleno de chispas, movimiento sincronizado y precisión robótica. Cientos de brazos mecánicos, pues similares a los de una araña metálica gigante, se extienden desde el techo, desde las paredes y desde el suelo. Cada uno tiene un propósito específico: soldar, sujetar, mover, verificar. Cuando la carrocería ingresa, comienza una danza coreografiada perfecta. En menos de 120 segundos, estos brazos ejecutan más de 1000 soldaduras por puntos para unir las piezas metálicas. Cada punto de soldadura es esencial, debe ser fuerte, invisible y estar en el lugar exacto. Pero, ¿cómo se logra tanta precisión? Los robots trabajan con mapas digitales tridimensionales del auto, lo que les permite saber exactamente dónde actuar. Además, están equipados con sensores de fuerza, temperatura y alineación, por lo que si algo está mal, una pieza mal colocada, una ligera desviación, el proceso se detiene automáticamente o corrige en tiempo real. Esto se conoce como control de calidad en línea. Y aquí viene un dato que pocas personas conocen. En muchas fábricas de última generación, los robots no solo sueldan, también aprenden. Gracias a la inteligencia artificial, algunas líneas de ensamblaje modernas permiten que los robots ajusten sus movimientos automáticamente si detectan patrones de error o si se cambia de modelo de vehículo en la línea. Es decir, se adaptan como si tuvieran criterio propio. Además, en esta etapa se ensamblan
los refuerzos estructurales ocultos, como las vigas de impacto lateral o las zonas de absorción de choque. No los verás nunca, pero son los que pueden salvar vidas en caso de accidente. ¿Y qué hay del calor y las chispas? ¿No dañan la carrocería? Cada soldadura genera una chispa espectacular, pero está controlada al milímetro. Y las áreas críticas se protegen con escudos automáticos para evitar distorsiones o debilitamientos. Todo está programado. Nada se deja al azar. Una vez que todos los puntos han sido soldados, el sistema ejecuta un escaneo completo con láseres tridimensionales. Este escaneo revisa cada soldadura, verifica su profundidad y su resistencia y compara el resultado con una copia digital perfecta del auto. Solo si todo coincide a la perfección, el vehículo puede pasar a la siguiente etapa. Aquí es donde el auto ya empieza a tomar forma. Ya no es solo una serie de piezas, ahora es un cuerpo unificado, sólido, resistente, un esqueleto de acero que protegerá a los pasajeros y soportará todo el sistema mecánico. Y sin embargo, aún no tiene alma. ¿Qué falta? El corazón, el motor. Pero, ¿cómo se construye el motor? ¿Cuántas piezas lleva? ¿Y por qué es uno de los procesos más delicados de toda la línea? El ensamblaje del chasis. Ahora que la estructura del auto ya fue soldada con precisión robótica, llega el momento de algo fundamental. Aquí no hablamos de belleza ni de lujo, hablamos de funcionalidad y fuerza. Lo que viene a continuación es el esqueleto funcional del vehículo, el chasis. Pero espera, ¿qué es exactamente un chasis? Imagina al cuerpo humano. El chasis sería la columna vertebral, el centro que sostiene todo lo demás. Sobre él se montan el motor, la suspensión, el sistema de dirección, los frenos, los ejes y muchas otras partes que hacen posible que el vehículo se mueva, se mantenga estable y sea seguro. Este no es un proceso superficial, de hecho, es uno de los más críticos y técnicos de toda la línea. Un milímetro fuera de lugar y todo podría salir mal. Aquí una nueva serie de plataformas robóticas reciben la carrocería y la colocan sobre lo que será su base estructural. Pues este paso se conoce como marriage o la boda. Y sí, así le llaman los ingenieros el momento en que el cuerpo del auto se une con su chasis por primera vez. Pero esto no es una boda romántica, es una unión precisa. Si un perno no encaja, si una tuerca está mal torqueada, si un soporte está desalineado, el auto no pasará las pruebas de calidad más adelante y podría significar pérdida de dinero y semanas de trabajo. Aquí también se instalan los refuerzos laterales, las barras de torsión y los anclajes que recibirán la suspensión y los frenos. Todo esto debe coincidir con las especificaciones exactas del modelo, desde autos compactos hasta camionetas todoterreno. ¿Y cómo logran montar modelos tan distintos en la misma fábrica con líneas flexibles basadas en inteligencia digital? En muchos casos el sistema reconoce automáticamente qué modelo se está ensamblando, gracias a códigos RFID integrados en cada carrocería, y ajusta la posición de brazos robóticos, plataformas, herramientas y programas sin necesidad de detener la producción. Esto permite que una misma planta fabrique hasta 15 o 20 versiones diferentes de vehículos, en la misma línea, al mismo tiempo. Aquí también se hace una de las primeras alineaciones estructurales. Sensores láser miden que el ángulo de la suspensión, la inclinación del eje y la ubicación del soporte del motor estén perfectamente centrados, es decir, que el auto ruede derecho sin desviarse ni un grado. Y ahora viene una pregunta que tal vez nunca te hiciste. ¿Qué pasa si una parte del chasis tiene un defecto microscópico? ¿Se detecta o se cuela hasta el final? La respuesta es inquietante y sorprendente. Gracias a cámaras térmicas, pruebas de torsión y escáneres sísmicos, se detectan irregularidades que el ojo humano no podría ver jamás. En algunos casos, incluso antes de que el operario lo toque. Una vez finalizada esta etapa, el auto ya tiene su base estructural completa. Es fuerte, alineado, preparado para soportar el peso, la velocidad del frenado y hasta un posible accidente. Pero aún no se mueve, porque aún no late. Y aquí es donde todo se pone más interesante. El motor entra en escena, esa máquina compleja que transformará combustible o electricidad en movimiento real. ¿Qué secretos guarda el montaje del motor? ¿Cuántas piezas lo componen y por qué es el paso más delicado de todos? Todo eso lo revelaremos en la próxima sección. El motor, el corazón del vehículo. Hasta ahora todo lo que has visto es cuerpo y estructura. Pero un auto sin motor es solo eso, una carcasa sin alma. Lo que estás a punto de ver es la parte más delicada, más compleja y más crucial del proceso, el nacimiento del motor. El corazón que convierte la energía en movimiento, el núcleo donde la ciencia y la ingeniería rozan lo sagrado, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar cuántas piezas tiene un motor? Un motor moderno puede estar compuesto por más de 1000 componentes, entre piezas móviles, sellos, juntas, válvulas y sensores. Cada uno de ellos debe ensamblarse en un orden exacto bajo condiciones milimétricas y con un nivel de limpieza más estricto que el de un quirófano. ¿Y por qué tanta precisión? Porque dentro de ese motor los pistones se moverán hasta 300 veces por segundo. El calor llegará a los 1000 grados centígrados. Las tolerancias entre una pieza y otra son tan pequeñas que si las apilaras,
Una diferencia de una décima de milímetro podría hacer que el motor no arranque jamás o explote bajo presión. Aquí, en la zona de ensamblaje del motor, cada pieza llega esterilizada, prelubricada y codificada. La mayoría de los pasos están automatizados, pero muchos otros requieren manos humanas altamente especializadas. Sí, incluso en pleno siglo XXI, hay técnicos que colocan a mano segmentos del cigüeñal, bielas o válvulas, porque no hay robot que iguale la sensibilidad de un operario experto. El proceso inicia con el bloque del motor, una enorme pieza de aluminio o hierro fundido que sirve como base. A partir de ahí se instalan los pistones, el cigüeñal, las bielas, los árboles de levas y decenas de sensores que monitorearán la presión, temperatura, vibración y eficiencia del sistema. Cada paso es escaneado, monitoreado y firmado digitalmente. Si algo no cuadra, el motor no sigue adelante. Y no solo eso, muchos motores son testeados antes de salir de la línea. Se encienden por primera vez en un banco de pruebas, sin estar instalados en el vehículo, simulando aceleraciones, frenadas y subidas de temperatura. ¿Sabías que algunos motores se prueban durante 7 horas sin parar, a altas revoluciones, solo para verificar que no haya pérdidas de aceite, vibraciones anómalas o defectos internos? Y si hablamos de autos eléctricos, el proceso es aún más sorprendente. Motores más compactos, pero con una eficiencia cercana al 95%, se ensamblan en cámaras blindadas donde los imanes de alta potencia podrían interferir con otros equipos si no se manipulan correctamente. Aquí las bobinas de cobre se colocan como si fueran obras de arte, un error en el enrollado y el motor no servirá. Ya sea gasolina, diésel o eléctrico, el resultado final es el mismo, una unidad compacta y poderosa que está lista para dar vida al auto completo. Y ahora sí, llega el momento más esperado, la unión del corazón con el cuerpo. El motor es instalado en el chasis con grúas automatizadas que alinean los pernos con una precisión de décimas de milímetro. Es como si un cirujano colocara un corazón en un trasplante, porque eso es un trasplante mecánico, pero todavía no arranca, todavía no se enciende. Primero hay que conectarlo todo: transmisión, sistema de frenos, dirección, una sinfonía de piezas que deben trabajar en perfecta armonía. ¿Te gustaría saber cómo se logra esa sincronización milimétrica entre motor, caja y frenos? ¿Y cómo se prueba sin que el auto se mueva un solo centímetro? Transmisión y sistema de frenado: ya tienes el motor instalado, el corazón está en su lugar, pero un corazón por sí solo no mueve un cuerpo. Necesita arterias, venas y músculos. En un auto, eso lo representan la transmisión, los frenos y la dirección. Lo que estás por ver es uno de los pasos más críticos, el momento en que la potencia se convierte en movimiento real y donde todo debe estar perfectamente sincronizado, o el auto simplemente no funcionará. La transmisión, el puente entre el motor y las ruedas. La transmisión es el sistema que lleva la fuerza del motor hasta las ruedas y, aunque parece una sola pieza, en realidad contiene más de 400 partes internas, engranajes, rodamientos, sensores, discos, embragues y más, todo meticulosamente ensamblado. ¿Sabías que en algunos modelos los engranajes se calibran con láser para que giren con una desviación de no más de 2 micras? Eso es menos que una célula humana. Una vez ensamblada, la caja de transmisión se une al motor como si fuera una extensión natural. Aquí, la más mínima desalineación puede provocar vibraciones, fallas mecánicas o incluso la destrucción del sistema completo tras pocas horas de uso. Por eso muchas fábricas utilizan alineadores digitales tridimensionales. Estas herramientas miden el ángulo, altura, posición y fuerza de acoplamiento en tiempo real y corrigen automáticamente si detectan un error. Y cuando todo encaja, se siente como magia. El sistema de frenos, donde comienza la seguridad. Aceleración es emocionante, pero frenar a tiempo puede salvar tu vida. En este punto del ensamblaje se instalan los frenos en cada rueda, discos ventilados, calipers, pastillas, líneas hidráulicas. Todo debe ser preciso y perfectamente sellado. ¿Y cómo se aseguran de que los frenos funcionen antes de que el auto siquiera toque el suelo? Con una máquina impresionante llamada simulador de frenado en vacío. Este sistema aplica presión hidráulica a cada línea de freno y simula una frenada real midiendo milisegundos de respuesta, fuerza de sujeción y posibles fugas. Si hay una falla, el auto queda fuera de línea inmediatamente. Además, sensores especiales prueban el sistema antibloqueo ABS. El ABS no se prueba en la carretera, se prueba en bancos de simulación que recrean hielo, agua, curvas, sin mover una sola rueda. Dirección: la conexión entre el conductor y la máquina. Finalmente, se instala el sistema de dirección. Aquí, sensores de torque, columnas ajustables y módulos eléctricos entran en juego. El más mínimo desfase podría hacer que el volante no responda como debe. ¿Y sabías que en muchos autos modernos la dirección no tiene conexión mecánica directa? Se llama steer-by-wire y funciona completamente por señales electrónicas. Por eso,
Cada cable, cada chip y cada sensor debe instalarse sin errores. La seguridad depende de eso. Una vez ensamblados estos tres sistemas vitales, transmisión, frenos y dirección, el auto puede moverse, girar y detenerse. Ya no es una simple carcasa, es una máquina funcional, pero falta un detalle clave. Aún no tiene alma por dentro. ¿Qué pasa con los asientos, el tablero, los sensores, las pantallas, los sistemas de sonido y todo lo que convierte un conjunto de piezas en un espacio habitable, cómodo y conectado? Eso lo descubrirás en la siguiente sección. Interior del auto, tecnología y confort. Ya tenemos la estructura, el motor, la transmisión, los frenos, pero si miras dentro del auto ahora mismo, verías metal desnudo, cables sueltos y un vacío helado. En este punto aún no hay nada que te invite a sentarte, mucho menos a conducir. Ha llegado el momento de darle alma, personalidad y confort al interior. Aquí es donde el auto se convierte en tu espacio, tu segunda casa, tu cápsula personal de viaje. Y todo comienza por los cimientos del interior, el aislamiento acústico. Antes de poner un solo asiento, se instalan capas especiales de material insonorizante. Estas capas, hechas de espumas técnicas, tejidos absorbentes y materiales termoacústicos, reducen el ruido del motor, del viento y del exterior hasta en 40 decibeles. ¿Sabías que eso es el equivalente a pasar de una calle ruidosa al silencio de una biblioteca? Después se instala el suelo técnico, que incluye canaletas de cableado, ductos de aire y anclajes para los asientos. Aquí es donde empieza la magia invisible. Cientos de metros de cables que conectarán sensores, pantallas, botones, luces, puertos USB y mucho más. ¿Te imaginas cuántos kilómetros de cableado tiene un auto moderno? Algunos modelos tienen más de 2 kilómetros de cables internos, organizados con precisión quirúrgica en mazos codificados por color y función. Todo esto se instala a mano por técnicos que deben seguir esquemas eléctricos detalladísimos porque un solo error podría apagar todo el sistema eléctrico del vehículo. Asientos, más que solo un lugar para sentarse. Aquí no se colocan asientos como si fueran muebles. Cada uno debe anclarse con pernos reforzados, alinearse con sensores de peso, cinturones de seguridad y airbags. Además, muchos asientos incluyen motores eléctricos, calefacción, ventilación y memoria inteligente que recuerda tu posición preferida. ¿Sabías que los asientos pasan por una prueba de resistencia equivalente a 15 años de uso intensivo? Se simula el peso de un adulto subiendo y bajando más de 100,000 veces antes de ser aprobados. Tablero y tecnología, el cerebro del auto. El tablero central se instala en una sola pieza preensamblado. Aquí se integran el volante con bolsas de aire, el sistema de infoentretenimiento, el aire acondicionado, las pantallas digitales, los controles por voz y, en algunos casos, la conectividad con el celular o con Internet. Cada pantalla se calibra individualmente. Los botones se testean para que tengan el mismo clic exacto cada vez que se presionan y los sensores de temperatura y movimiento deben responder en milisegundos. Y si algo falla, hay una estación de control que simula el uso completo del tablero, como si un copiloto invisible intentara todo: subir el volumen, encender el aire, emparejar un teléfono, ajustar los espejos, todo en segundos. Seguridad más allá del cinturón. En esta etapa también se colocan los airbags, sensores de proximidad, cámaras de reversa, radares frontales e incluso sistemas de asistencia automática para frenar o mantenerse en el carril. Cada sistema se conecta, se revisa y se verifica con diagnósticos electrónicos en tiempo real. Y si el auto tiene sistema de encendido sin llave, se prueba el chip RFID para asegurarse de que reaccione incluso desde 3 metros de distancia. Al finalizar esta etapa, el interior ya está completo. Ya puedes entrar, sentarte, ajustar tu asiento, encender la música y sentir que estás dentro de algo que no solo se mueve, sino que te entiende. Pero, ¿cómo se logra ese acabado perfecto por fuera? ¿Cómo se pinta un auto para que brille durante años, sin mancharse, sin rayarse, sin opacarse? El proceso de pintura donde nace el brillo. Hasta este punto el auto ya tiene alma, corazón y sistema nervioso, pero por fuera parece una escultura gris y sin vida. Es hora de darle identidad, personalidad, color y sobre todo protección. Bienvenido al lugar más controlado, limpio y exigente de toda la fábrica, la sala de pintura. ¿Crees que la pintura es solo estética? Piénsalo otra vez. La pintura protege al auto del sol, la lluvia, el polvo, la sal, el frío y la corrosión. Un mal acabado. Y en pocos años el vehículo podría oxidarse, opacarse o incluso comenzar a deteriorarse desde el interior. Por eso el proceso de pintura automotriz se compara muchas veces con una cirugía de alta precisión y todo comienza con una limpieza extrema. El ritual de purificación. Antes de aplicar una sola gota de pintura, la carrocería pasa por una línea de baños químicos, desengrasantes, enjuagues, fosfatado y una capa base anticorrosiva. El auto es literalmente sumergido en gigantescos tanques automatizados donde se limpia y prepara el metal para recibir las capas que vendrán después. Esta etapa dura entre 15 y 30 minutos y está completamente automatizada. Ni un solo operario toca el vehículo, porque incluso una huella digital podría arruinar la adhesión de la pintura.
La pintura, más que color, una armadura líquida. El vehículo entra hasta una cabina sellada con presión positiva para evitar el ingreso de partículas de polvo. La temperatura, la humedad y el flujo de aire están milimétricamente controlados. Aquí entran en acción los robots pintores. Equipados con brazos articulados y boquillas giratorias, estos robots aplican la pintura mediante un sistema llamado rotación electrostática, que permite que cada gota de pintura se adhiera perfectamente a la carrocería sin desperdicio. ¿Sabías que este sistema reduce el uso de pintura hasta en un 30% y garantiza una cobertura del 99%? Incluso en las zonas más difíciles, la pintura se aplica en varias etapas: imprimación, una base que nivela la superficie, color base, aquí se define si será rojo pasión, azul eléctrico, negro obsidiana o blanco perla, capa de barniz, una protección transparente que le da brillo y resistencia al rayado, al sol y al paso del tiempo. Cada capa debe secarse en un horno especial. La carrocería pasa por túneles térmicos de hasta 180 grados Celsius, donde se fija cada partícula de pintura como si fuera esmalte horneado. El control de calidad visual terminó aquí. Luego del horneado, el auto pasa a una zona de inspección visual con luces LED especiales que revelan cualquier microdefecto: burbujas, polvo, goteras, líneas, manchas. Los inspectores humanos, sí, humanos con ojos entrenados, revisan cada centímetro con guantes de tela blanca. Y si se detecta un fallo, el vehículo es enviado a una zona de corrección donde se lija, se pule o se repinta según la gravedad del error. En total, el proceso de pintura puede tardar entre 9 y 18 horas, dependiendo del modelo y del acabado solicitado. En algunos casos, los colores personalizados pasan por tratamientos especiales de doble capa, efecto perla o acabado mate, lo que puede duplicar el tiempo. Ahora sí, el auto brilla, tiene color, tiene vida, y si todo salió bien, ese acabado se mantendrá intacto durante más de 10 años, resistiendo lluvias ácidas, sol intenso y millones de caricias del viento. Pero aún queda mucho, porque aunque el auto ya se ve perfecto, aún falta algo: las pruebas de resistencia, calidad y seguridad. ¿Cómo se asegura la fábrica de que todo funcione antes de entregártelo? Eso lo descubrirás en la siguiente sección. Inspección de calidad, donde los autos se ponen a prueba. A estas alturas el auto ya luce como una obra terminada, brillante, elegante, tecnológico, potente, pero ¿realmente está listo para salir a la calle? ¿Resistirá el calor extremo, la lluvia intensa, los baches inesperados, los frenos de emergencia? Aquí comienza una de las fases más exigentes y menos conocidas de todo el proceso: la inspección final de calidad. Esta etapa es como un campo de entrenamiento para soldados. Solo los autos que superen todas las pruebas sin fallas podrán continuar su camino hacia el cliente final. Zona de detección sensorial, luces, vibraciones y sonidos. Cada vehículo entra hacia una sala equipada con sensores, cámaras, plataformas vibrantes y túneles de luz. Aquí se revisan elementos visuales como alineación de puertas, altura del cofre, espacios entre paneles llamados gaps, textura de la pintura, posición de faros, calaveras y emblemas. ¿Y cómo lo hacen? Con espejos perimetrales, líneas láser que proyectan guías sobre la carrocería y herramientas digitales que miden hasta desviaciones de medio milímetro. A simple vista tú no verías la diferencia, pero los sistemas de inspección sí. Pruebas dinámicas, el auto bajo presión. Luego, el vehículo pasa a una pista de pruebas dentro de la misma fábrica. Esta no es una pista para correr, es una pista para exigir. Aquí se prueban frenadas bruscas, curvas cerradas, aceleraciones rápidas, vibraciones simuladas, baches controlados, rampas de inclinación. Todo esto con sensores que miden ruido, balance, alineación, respuesta del pedal, vibración del volante y comportamiento de la suspensión. ¿Sabías que hay autos que son rechazados por generar un simple zumbido en la guantera a 50 km por hora? Así de meticulosos son los estándares de calidad. Simulación de clima extremo. Después de la prueba de pista, algunos modelos pasan por una cabina climática donde se simulan temperaturas que van desde -20 hasta 50 grados Celsius, así como lluvia artificial, humedad intensa y hasta viento con partículas de polvo. ¿Para qué? Para asegurarse de que los sellos no filtren agua, que los plásticos no se deformen y que los sistemas electrónicos funcionen bajo cualquier condición. Escaneo digital completo. Antes de abandonar la línea de producción, el vehículo pasa por una estación final donde se conecta a un sistema central. Aquí se realiza un escaneo total del software del auto, verificando más de 500 parámetros electrónicos, desde los sensores del ABS hasta el encendido del Bluetooth. Este diagnóstico detecta fallos invisibles como errores de programación, cortocircuitos, alertas de sensores desconectados o funciones no calibradas. Y si algo falla, si el auto no pasa una sola de estas pruebas, no se destruye ni se vende con defecto. Se lleva a una zona de retrabajo donde técnicos especializados lo desmontan parcialmente, corrigen el problema y lo someten a una nueva ronda de pruebas. Solo los vehículos que aprueban todo sin excepciones son liberados con un sello digital de aprobación.
Este sello se guarda en la base de datos interna del fabricante y muchos autos ya llevan un historial digital de por vida que los acompaña incluso hasta la venta final. Así que la próxima vez que te sientes en un auto nuevo y todo funcione perfecto, desde el botón del aire acondicionado hasta el sensor de reversa, recuerda, nada de eso es casualidad. Cada detalle fue examinado, probado, corregido y aprobado antes de que tú siquiera lo vieras, pero aún falta un paso. El más simbólico, el auto ya está completo. ¿Ahora qué? En la siguiente sección descubrirás cómo se le colocan las ruedas y se enciende por primera vez. Un momento casi mágico. Las ruedas y el primer encendido, el auto cobre vida. Hemos llegado al momento más esperado. Todo ha sido ensamblado, soldado, pintado, calibrado, probado, pero todavía el vehículo está incompleto. Sí, le falta algo esencial, las ruedas y aún más simbólico, su primer aliento, el primer encendido del motor. Las ruedas, donde el auto toca el mundo. Instalar las ruedas puede parecer algo simple, pero es un proceso de precisión quirúrgica, porque las ruedas no solo deben calzar, deben alinearse perfectamente con la suspensión, los frenos y la dirección. Cada neumático se monta en rines que ya han sido balanceados con pesas de alta precisión. Luego una máquina coloca los 4 neumáticos simultáneamente mientras un sistema de torque automatizado aprieta cada birlo con la misma fuerza exacta, medida en newton metros. ¿Sabías que una sola rueda mal ajustada puede provocar vibraciones, pérdida de control o desgaste prematuro? Y aquí viene algo sorprendente. Antes de tocar el suelo, por primera vez, el auto pasa por un verificador de presión inteligente. Este sistema infla cada neumático con la cantidad exacta de aire recomendada por el fabricante, ajustando la presión según el peso del modelo, la distribución de carga y el tipo de neumático. Primer encendido, el momento mágico. Ahora sí, todo está listo, el vehículo ya puede rodar, pero falta algo que los ingenieros llaman el primer pulso vital, el primer encendido real del motor en su propia carrocería. Este momento no ocurre con una llave. Ocurre en una estación especial donde el auto se conecta a un sistema de diagnóstico activo. Aquí un técnico presiona un botón y el vehículo cobra vida. El sonido del motor se escucha por primera vez. No es solo ruido, es señal de que todo está funcionando en armonía. Sensores, batería, transmisión, encendido, sistema de combustible o batería eléctrica. En menos de 60 segundos el sistema analiza la vibración del motor, el consumo inicial de combustible o energía, la presión del aceite, el flujo del sistema de enfriamiento, la comunicación entre módulos electrónicos, el encendido del tablero, luces y pantallas. Si todo está en orden, el auto es declarado apto para entrega, pero si hay un ruido anormal, un código de error, una vibración extraña, todo se detiene inmediatamente. Nada avanza hasta que el problema se resuelva por completo. Primeros movimientos, pruebas en línea, luego el vehículo avanza por sí mismo hacia una cinta transportadora motorizada donde se simula su primer viaje. No es una prueba para el conductor, es una prueba para la máquina. Aquí se mide si el auto frena recto, acelera sin tirones, gira con precisión y mantiene el equilibrio en movimiento. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Algunos autos modernos se recalibran en ese momento. Su inteligencia interna ajusta parámetros según lo que siente en ese primer trayecto. Temperatura de frenos, peso real, respuesta de dirección. Es como si el auto aprendiera a ser sí mismo en ese primer recorrido, el final o el principio. Tras esa breve pero intensa etapa, el auto está listo para ser entregado, y aunque fue ensamblado por cientos de técnicos, miles de piezas y decenas de robots, ese vehículo es único. No hay otro exactamente igual, pero ¿a dónde va ahora? ¿Cómo llega desde la fábrica hasta tu ciudad? ¿Cómo se transportan miles de autos cada mes sin que sufran un solo rasguño? El viaje hacia ti, la última etapa del auto. Después de días de ensamblaje, miles de pruebas, controles de calidad extremos y su primer encendido, el auto ya está completo, pero todavía no ha cumplido su destino, aún no ha llegado a ti. Y esta etapa final es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginas. El último escaneo digital. Antes de salir de la planta, el vehículo pasa por un escáner final donde se registra absolutamente todo. El número de serie, la hora de salida, cada módulo instalado, cada código de aprobación. Toda esa información queda grabada en una base de datos internacional accesible por el fabricante, distribuidores autorizados y en algunos casos el propio cliente a través de una app. ¿Sabías que algunos autos ya pueden decir en qué estación exacta fue soldada su puerta o qué operario instaló su tablero? Así de avanzada es la trazabilidad hoy. Protección para el viaje. El auto se limpia por completo, se cubren ciertas zonas con vinilos protectores, como las manijas, espejos, molduras, y se le colocan protectores de tela o espuma en el interior. ¿Por qué? Porque en el trayecto podrían enfrentarse a lluvia, sol intenso, polvo e incluso granizo, dependiendo del país o región. Además, se le coloca una etiqueta visible en el parabrisas con toda su información logística, destino, ruta, modelo, código QR y fechas clave. Transporte a gran escala.
Ahora sí, el auto es cargado en una plataforma especial o en gigantescos camiones tipo portaautos. Cada uno puede transportar hasta 10 vehículos a la vez y lo hacen con una precisión milimétrica para evitar rozaduras o movimientos bruscos, pero eso no es todo. Muchos autos viajan por tren o incluso en barco, si el destino está en otro continente. En ese caso se utilizan contenedores y barcos especializados llamados RoRo, Roll On, Roll Off, donde cada auto entra por sus propios medios y se acomoda como si estuviera en un estacionamiento flotante. Y lo más impresionante es que algunos autos viajan miles de kilómetros sin haber sido conducidos más de 100 metros. Llegada y espera final, una vez que el auto llega a su destino, se descarga y pasa a una zona de almacenamiento temporal. Aquí los técnicos locales hacen una última inspección, revisan neumáticos, baterías, sistemas electrónicos y hacen una limpieza detallada. Solo entonces el vehículo es enviado al concesionario esperando el momento más especial, el primer contacto con su futuro dueño. Y entonces, ahí estás tú, abres la puerta, te sientas, huela a nuevo, todo funciona. Y sin saberlo, acabas de entrar en el resultado de un viaje de más de 30,000 pasos invisibles realizados por cientos de personas, robots y sistemas inteligentes, un viaje que comenzó con una simple lámina de acero y terminó contigo en el asiento del conductor. Ahora que lo sabes todo, ¿te imaginabas que fabricar un auto era así de complejo, preciso y asombroso? Comenta aquí abajo. ¿Qué parte del proceso te pareció más impactante? ¿La pintura, la soldadura, el motor o el primer encendido? Tu opinión nos ayuda a saber qué fabricar juntos la próxima vez. Y si quieres seguir descubriendo cómo se hacen las cosas que usamos a diario, suscríbete a este canal. ¿Cómo se fabrica? Porque detrás de cada objeto hay un proceso oculto. Y nosotros estamos aquí para mostrártelo. Comparte este video con alguien que cree que los autos solo se ensamblan en una línea sin misterio y déjale ver todo lo que se oculta bajo el cofre de la industria moderna. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, todo lo que hoy conduces alguna vez fue solo una idea. Ahora que lo sabes todo, ¿te imaginabas que fabricar un auto era así de complejo, preciso y asombroso? Comenta aquí abajo, ¿qué parte del proceso te pareció más impactante? ¿La pintura, la soldadura, el motor o el primer encendido? Tu opinión nos ayuda a saber qué fabricar juntos la próxima vez. Y si quieres seguir descubriendo cómo se hacen las cosas que usamos a diario, suscríbete a este canal. ¿Cómo se fabrica? Porque detrás de cada objeto hay un proceso oculto. Y nosotros estamos aquí para mostrártelo. Comparte este video con alguien que cree que los autos solo se ensamblan en una línea sin misterio. Y déjale ver todo lo que se oculta bajo el cofre de la industria moderna. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, todo lo que hoy conduces alguna vez fue solo una idea.